Bienvenidos a este video tutorial perteneciente al curso de TwinCAD 3 PLC, en el que haremos un ejercicio paso a paso para incluir pantallas de visualización dentro de un proyecto de PLC. Este será el contenido que vamos a ver en este vídeo. Vamos a empezar creando pantallas de visualización y añadiremos controles gráficos a un proyecto de PLC ya creado. Explicaremos las diferentes maneras de navegación entre pantallas, veremos cómo hacer cambios de idioma en la visualización. Y otro de los temas será de las diferentes variantes de visualización que podemos tener. Visualización local con Target Visualization, visualizaciones remotas vía web. Otro de los temas será la gestión de usuarios que podemos tener en el PLC HMI. Podemos además añadir plantillas de visualización, veremos un ejemplo. Y por último, destacaré las diferencias que podemos tener con otro de nuestros productos, que es el TwinCAD HMI. Vamos a empezar en primer lugar creando unas pantallas de visualización y añadiendo controles gráficos. Aquí tengo abierta una solución de TwinCAD 3 en el que incluye un proyecto de PLC que además tiene dos POUs de tipo programa. Vamos a ver qué es lo que hace cada uno de ellos. Aquí en el main, en la parte superior, tengo declaradas estas variables. Ahora vamos a ver qué hace cada una de las instrucciones de PLC. En la primera línea llamamos a un bloque de tipo TON, que se llama timer, con el cambio de estado. Cuando v marcha, esta variable booleana se pone a true y temporiza hasta un segundo. Cuando haya pasado ese lapso de tiempo, me resetea la entrada in del timer, me lo pone a falso y me cambia de estado esta variable booleana, v intermitente. Va a funcionar pues como un intermitente. Esta otra variable, que es de tipo integer, se va a incrementar a sí misma en una unidad. Si el valor de iContador sobrepasa 100, se pone el valor a 0. De esa misma manera también, si activamos este booleano bReset, también esta variable integer pasará a tener el valor 0. Por último, esta línea de aquí llama al POU matriz datos, que vamos a ver ahora a continuación. Este POU matriz datos, en la parte superior tenemos estas variables declaradas. En primer lugar, tenemos una variable constante que se llama nFilasMax, que es un integer que vale 20. Además, tenemos declarada también una array de dimensión de 1 hasta 20, nFilasMax vale 20, y es de tipo st datos filatabla, que luego veremos más adelante. Es una estructura de datos de usuario que incluye diferentes elementos de tipo string, tipo integer, etc. Vamos a ver línea por línea cómo se ejecuta este programa. En esta línea se llama a un bloque tipo trigger. Esto es un bloque que detecta flancos ascendentes de una variable. En este caso, un botón, una variable que se llama bBotonInsert, que es un booleano. Cuando se active ese booleano, el trigger valdrá true solamente en un ciclo de PLC. Entonces, con esta instrucción, if, solamente será válido durante un ciclo de PLC. Lo que va a hacer dentro de este if es que con un bucle for vamos a hacer una iteración usando esta variable que utilizaremos como índice. Esta variable i es un integer, va a ir desde 1 hasta nFilasMax, hasta 20. Y lo que va a hacer este bucle for es comprobar si dentro de ese array hay un campo que se llama ese nombre con un string vacío. Si se da esa condición, pues vamos a introducir unos valores dentro de ese array y saldremos del array. Por lo tanto, solamente si encuentra una fila vacía, vamos a introducir un valor una sola vez. Y luego se sale del for y se sale de la condición if. Pues bien, este sería lo que ejecuta este programa matriz datos. Vamos a ver ahora el contenido de esta estructura. Si hago clic derecho y vamos a definición, ahí vemos que esta estructura contiene tres variables de tipo básico, un string, un integer y un valor real. Ahora ya vamos a empezar con la creación de las pantallas de visualización. Las pantallas de visualización las vamos a ir creando dentro de la carpeta Visus en nuestro proyecto.
Hacemos clic derecho, Add, Visualization, y le damos el nombre a la primera pantalla. Por ejemplo, pantalla 1. Al pulsar el Enter, vamos a ver que se van a añadir librerías dentro de nuestro proyecto que son necesarias internamente para el uso del HMI. Ahora tenemos ya abierta el editor de la primera pantalla, que es el lienzo que vemos aquí. En la parte de la derecha vamos a tener una pestaña Propiedades y cuadros de herramientas. En la pestaña Propiedades veremos las propiedades de los objetos gráficos, donde vamos a editar, por ejemplo, fuente, tamaño, color, etc. Y en cuadros de herramientas vamos a ver todos los elementos gráficos que podemos utilizar dentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, botones, campos de texto, imágenes, indicadores, etc. Vamos a empezar con un elemento más básico que sería, por ejemplo, un texto que sería este de aquí, rotulación. Esto vendría a ser una etiqueta de texto. Vamos a ponerlo en esta posición, por ejemplo, y voy a escribir pantalla 1. El texto que acabamos de introducir lo podemos ver en la pestaña de propiedades en el campo texto. También lo podemos editar desde aquí. Si no vemos ni la pestaña Propiedades ni la pestaña Cuadro de herramientas, las podemos habilitar desde el menú Ver, Cuadro de herramientas, Ventana Propiedades. Vamos a editar ahora otra de las propiedades, como puede ser la fuente. Vamos a poner una fuente más grande. Por ejemplo, tamaño 20. Bien, ya tendremos este objeto ya listo. Voy a añadir ahora un interruptor. Volvemos al cuadro de herramientas y buscamos interruptor de energía. Aquí está. Lo arrastro y lo dejo más o menos en esta posición. Ahora el campo variable dentro de propiedades vamos a indicar la variable sobre la que va a activar este interruptor. Si escribo el nombre de la variable, main.b marcha, ya lo tengo ya indicado, o también lo puedo hacer a través de este cuadrado. Se nos abre esta ventana en la que podemos ir a los posts de nuestro proyecto y seleccionar aquella variable booleana. El resultado es el mismo. Bien, ya tenemos agregado este interruptor. Vamos a añadir ahora un piloto. En cuadro de herramientas buscamos el objeto lámpara. Ahí está. Lo arrastro y lo voy a dejar más o menos en esta posición. También dentro de sus propiedades vamos a indicar en el campo variable a qué variable va a ir vinculado. Main b punto intermitente. Ahí lo tenemos. Vamos a añadir ahora otro objeto gráfico con más propiedades, que sería el rectángulo. Dentro del cuadro de herramientas busco el elemento rectángulo, aquí está, y lo voy a dejar, por ejemplo, aquí. Este es un objeto que tiene muchas más propiedades. Vamos a utilizar algunas de ellas. En primer lugar, pues me permite también introducir un texto. Voy a poner marcha. Vamos a editar en las propiedades, en primer lugar, el color. Tiene dos estados de color, estado normal, estado de alarma. Luego utilizaremos una variable booleana para que nos cambie de un estado de color a otro. Este cuadro al final va a funcionar también como una especie de piloto, pero más complejo. Vamos a editar en primer lugar el color de relleno. Aquí en esta propiedad, color de relleno, puedo seleccionar alguno de los colores que aparecen en este listado o bien con este cuadro seleccionar el color que más me apetezca dentro de esta paleta. Voy a seleccionar un color verde oscuro, aceptar. Y ahora en estado de alarma, el color del borde lo voy a dejar en negro, que coincida con el estado normal. Pero ahora el color de relleno lo vamos a escoger de un color verde más vivo. Bien, ya tenemos los colores. En apariencia le voy a dar un borde más grueso, por ejemplo 3. Y ahora la variable que me va a cambiar de color
lo vamos a encontrar dentro de variables de color, cambio de color. En inglés sería toggle color. Aquí vamos a indicar esa variable, que será bmarcha. Ahí está. Luego más adelante añadiremos más rectángulos de este tipo en el que vamos a tocar otras propiedades. Podemos hacer más cosas. Bien, ahora ya tenemos estos controles que actúan sobre variables booleanas. Vamos a utilizar controles analógicos. En primer lugar, vamos a utilizar un indicador lineal, un indicador de barra. Lo arrastro, lo voy a dejar más o menos en esta posición y vamos a editar sus propiedades. En el campo valor lo voy a vincular a la variable main.iContador. Otra de las propiedades que vamos a editar, en este caso no haría falta porque iContador vamos a contar de 0 a 100, que es la escala precisamente que muestra aquí por defecto. Pero eso sí, vamos a editar la rotulación, porque esta escala aparece detrás de cada etiqueta un dígito decimal, punto 0, punto 0, y eso aparece en este campo, el formato de escala. Esta etiqueta de aquí me permite formatear ese texto. Por lo tanto, aquí voy a indicar tanto por ciento punto 0 F. Con esto indicamos que va a mostrar 0 dígitos para la parte decimal. Y otro de los parámetros que podemos cambiar, por ejemplo, es el color. Vamos a indicarlo con un color azul, por ejemplo. Bien, este ya estaría. Para resetear ese contador vamos a utilizar un botón. En cuadros de herramientas vamos a buscar el elemento botón. Aquí está, botón, y lo arrastro, por ejemplo, a esta posición. Voy a poner aquí el texto reset. Este objeto tiene bastantes propiedades. Para que funcione como botón, tenemos que irnos a la última categoría que tenemos aquí en propiedades, que es configuración de entrada. Los objetos botones tienen aquí una serie de eventos que pueden responder a unas pulsaciones y ejecutar unas acciones. Dentro de teclas y conmutar es donde definimos si esto va a funcionar como un pulsador, que sería dentro del campo teclas, o como un interruptor, que en el campo conmutar. Teclas en inglés, si lo tenéis en inglés, aparecerá como tab, funcionamiento tab. Aquí, en el campo variable, vamos a poner esa variable donde va a actuar. Si hago doble clic, pongo main.bReset. Y con esto ya estaría el funcionamiento del botón. Voy a editar, por ejemplo, la propiedad de texto. Y voy a ponerle una fuente más grande. Para mostrar el valor de la cuenta, vamos a volver a utilizar el rectángulo. Volvemos al cuadro de herramientas, busco el cuadro rectángulo y lo dejo en esta posición. El rectángulo me permite poner un texto que puede cambiar de manera dinámica. En textos, en el campo textos, aquí voy a poner tanto por ciento y. Esto me sirve para poder formatear el texto que vamos a ver dentro de este recuadro. Con esto estamos indicando que estamos visualizando un valor integer. En propiedades de texto, pues voy a ponerlo alineado a la derecha y una fuente más grande. Ahora, para indicar
qué variable va a mostrar esta caja, tenemos que ir a la categoría variables de texto. Y aquí dentro en variables ponemos main, punto y contador. Ahora vamos a añadir otro control gráfico para mostrar también valores analógicos. Vamos a buscar un indicador de aguja de 180 grados, que en inglés aparecería como Gauss meter 180 grados. Lo arrastro y lo dejo aproximadamente en esta posición. Modifico el tamaño. Bien. Vamos a ir a las propiedades de este objeto. En el campo valor vamos a indicar esa variable analógica. Main.rTemperatura. Bien, ahora vamos a modificar la escala. Imaginemos que esta variable analógica de temperatura pues, mide temperaturas que van desde 0 hasta 400 grados. Por defecto la escala también me aparece de 0 a 100. Vamos a modificar la escala. Dentro de la categoría escala vamos a indicar que el final de escala será 400. Vemos que se actualiza y me muestra demasiadas etiquetas con valores. Vamos a cambiarlo dentro de escala principal. Vamos a indicar que nos aparezcan esos valores numéricos solamente cada 50 unidades. ¿Vale? Ahora está repartido. Y luego en subescala, la subescala sería cada una de esas rayas que vemos aquí. En lugar de 5 en 5, pues vamos a cambiarlo, lo vamos a poner de 10 en 10. Bien. En el campo rotulación, como en el caso del indicador lineal, pues vamos a cambiar el formato para que no nos muestre la parte decimal. Y ponemos aquí un 0. Y ahora, podemos añadir también una zona de color, unos rangos de color. Por ejemplo, para que la aguja, cuando se mueva, por ejemplo, desde 0 hasta 300, tenga un fondo de color verde y por encima de 300 aparezca con el fondo de color rojo. Eso lo editamos desde aquí, desde colores, rangos de colores. Ahora mismo no hay ningún rango, vamos a crear dos. He creado uno y añado otro. El rango inicial va desde 0 hasta 300. Y el color que vamos a poner ahí, pues, por ejemplo, color verde. Ahora el rango que va desde 300 hasta el final, que es 400, vamos a poner un fondo de color rojo. Bien, con esto ya lo tendríamos. Ahora también, si queremos indicar de manera digital ese valor de la temperatura, vamos a añadir de nuevo una caja de texto, un rectángulo, y en este rectángulo vamos a editar dentro de textos, vamos a poner la siguiente etiqueta. Como va a ser un valor analógico, vamos a poner tanto por ciento, 3, para indicar que vamos a poner 3 dígitos como máximo en la parte entera. Luego 2, para indicar los dígitos de la parte decimal. Y F. Y si además queremos añadir, por ejemplo, unidades, podemos poner espacio, grados centígrados. De esta manera, pues podemos añadir diferentes etiquetas para los diferentes valores que va a mostrar. En propiedades de texto, pues vamos a ponerlo con una fuente también grande. Y en variables de texto indicamos que va a ser la variable main.rTemperatura.
Bien, ya estaría esta pantalla 1. Vamos a crearnos ahora una segunda pantalla. Vuelvo a ir a la carpeta Visus, hago clic derecho, Add, Visualization. Y voy a darle el nombre a la pantalla 2. Aquí ya tengo el editor de la pantalla 2. Vamos a empezar con el título. Eso lo teníamos en cuadro de herramientas, el elemento rotulación. Ponemos el título, pantalla 2. Las propiedades, el mismo tamaño que en el caso anterior. Vamos a poner un tamaño 20. Bien. Ahora en esta pantalla 2 vamos a añadir un objeto para contener y mostrar datos de una tabla. En cuadros de herramientas busco el elemento tabla. Aquí está. Si nos cuesta encontrar algún elemento gráfico, tenemos aquí un buscador y podemos poner el nombre de ese elemento, tabla. Aquí lo tenemos. Lo arrastro y lo dejo más o menos en esta posición. Voy a hacer un poco más grande y luego ajustaremos ya el tamaño. El contenido que va a mostrar aquí lo indicamos en el campo matriz datos. Si hacemos doble clic, ponemos el nombre de la variable o bien con este botón nos vamos al POU matriz datos y seleccionamos array filas. Bien, ya tenemos agregado esa matriz de datos, pero vamos a ajustar las filas y las columnas. Vamos a formatear esto un poco. En el campo columnas ya me muestra que esa matriz tiene 3 columnas y podemos ver las propiedades de cada una de ellas. En la columna 0, aquí me aparece el título. Vamos a dar un título a esta columna y vamos a poner nombre. Vamos a darle un ancho, por ejemplo, de 120. Vamos a ir ahora a la siguiente columna. Esta segunda columna vamos a poner edad y de tamaño 80. Y en la tercera columna vamos a poner estatura y también el tamaño 80. Vamos a cambiar el alto de la fila, vamos a, por ejemplo, 22. Y en la fuente ligeramente más grande. Bien, ya tenemos ajustado la apariencia que va a tener esta tabla. Ahora vamos a añadir unos campos de texto, campos donde podemos introducir valores. Vamos a introducir valores de tipo string, de tipo integer, real, y luego un botón para introducir todos esos valores dentro de la tabla. Empezamos en cuadro de herramientas, vamos a buscar el elemento campo de texto. Selecciono este elemento y lo arrastro a esta posición. Es aquí donde vamos a introducir un valor de tipo string. En las propiedades de este campo de texto, vamos a ir a textos, campo textos, y aquí vamos a tener que formatear el texto que va a mostrar. Como va a ser un string, vamos a poner tanto por ciento S. Y además, la variable que va a mostrar esta caja lo vamos a indicar en variables de texto. Aquí pulsamos, escribimos el nombre de esa variable o lo podemos seleccionar desde este botón también. Vamos a seleccionar la variable sInputNombre. Bien, con esto ya estamos indicando qué variable vamos a mostrar aquí. Ahora, para indicar que vamos a introducir un valor en este campo, lo vamos a configurar dentro de las acciones que podemos encontrar aquí en configuración de entrada o Input Configuration en inglés. Lo que vamos a editar es el evento que cuando se pulsa aquí va a mostrar un cuadro de diálogo, por ejemplo, un teclado virtual en la pantalla,
donde podemos teclear el nombre y luego introducirlo dentro de ese campo. Eso se edita con el evento onMouseClick. Lo vamos a configurar. Pulsamos aquí. En esta ventana que se nos abre, tenemos que, para el evento onMouseClick, podemos realizar todas estas acciones que se ven aquí. Vamos a ver la acción escribir variable. Seleccionamos la acción y la movemos a esta columna de aquí. Y en estas propiedades indicamos, en primer lugar, cómo vamos a introducir ese valor en la variable. Pues, por ejemplo, podemos introducirlo con el teclado físico, el teclado que tengamos conectado al PC, sería esta opción en predeterminado. O si queremos que nos muestre un teclado virtual en la pantalla, desplegamos esto y seleccionamos Keypad. Indicamos, bueno, esta opción que ya viene por defecto, que quiere decir que va a escribir en la misma variable que estamos visualizando. Y con esto ya estaría. Aceptamos y volvemos al editor de la pantalla. Vamos a añadir ahora dos campos de texto más. Uno para la edad y otro para la estatura. Este va a ser para la edad. En variables, en texto, aquí, campo texto, ponemos tanto por ciento y, porque vamos a visualizar un integer. En variables de texto ponemos la variable n input edad. Voy a editar la fuente la voy a poner también un poco más grande. Y ahora, cuando pulsemos sobre este campo, lo que vamos a hacer es que nos muestre un teclado numérico para introducir la edad. Eso lo editamos de nuevo en configuración de entrada, onMouseClick. Pulsamos aquí. Y ahora, en escribir variable, lo movemos a esta columna de aquí. Seleccionamos la visualización NumPad. Sería un teclado numérico. Podemos incluso añadir un valor máximo o mínimo. Por ejemplo, como valor mínimo podemos poner, por ejemplo, 0 y como valor máximo 150, por ejemplo. Y aceptamos. Ya tenemos este campo editado. Ahora puedo duplicar este campo. Lo duplico, lo pego y aquí lo vamos a editar para que nos muestre la altura, la estatura. Tengo que cambiar unos parámetros, evidentemente, porque para la altura vamos a mostrar un valor que es de tipo real. En el campo texto lo cambio y voy a poner 3 dígitos para la parte entera, un dígito para la parte decimal y F. En variables de fuente, en variables de texto, aquí, variables de texto, selecciono la variable n input estatura. Y ahora el onMouseClick lo vamos a editar. Aquí tengo ya la acción, escribir variable, teclado numérico, NumPad, pero, por ejemplo, vamos a cambiar estos parámetros, los voy a borrar, y quiero que me muestre un título en este cuadro de diálogo. Voy a poner estatura en centímetros. Esto tiene que ser un string. Tengo que poner comillas. Ahí está. Estatura en centímetros. Aceptamos. Vale. Ahora, por último, lo que me faltaría sería añadir un botón. Busco el botón
Lo arrastro y lo dejo en esta posición. Con este botón lo que vamos a hacer es llamar al trigger que tiene el programa matriz datos y que recoge estos valores, estas variables, y las introduce en la tabla. Aquí el texto que voy a poner es introducir valores en la tabla. Vamos a editar las propiedades del texto. Pues vamos a cambiar la fuente. Cambio el formato del texto para que me muestre 2 líneas en el botón. Ahí está. Y ahora la acción va a ser dentro del campo teclas, en inglés sería tab, modifico el campo variable. Matriz datos.b button insert. Ya por último, solamente voy a introducir unas etiquetas de texto para ayudar a identificar estos campos. Aquí voy a poner nombre y le voy a dar un tamaño más grande. Y hacemos lo mismo para el resto de los campos de edad y estatura.